Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Estamos realmente muy contentos de poder estar compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes allí en sus hogares, con toda la familia reunida a través de este medio, llegando a cada hogar, a cada casa y bueno, muchos otros también reenviando estos videos a otras personas que quizás no son de la iglesia, pero que están queriendo acercarse al Señor, o enviándolos o compartiéndolos en el Facebook. Damos gracias al Señor porque la palabra del Señor en este tiempo está corriendo de una manera increíble. Estamos alcanzando a muchos a través de estos medios y muchos están acercándose al Señor. Personas que conocían al Señor, que habían estado en el camino del Señor, que durante muchos años habían estado participando de la iglesia, participando de los cultos y que bueno, por estas cosas de la vida la gente se ha ido distanciando, se ha ido apartando, ha tomado decisiones quizás equivocadas que les han llevado a vivir circunstancias que verdaderamente no esperaban. Y esto es bastante común cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor y empezamos a mirar cosas de esta tierra, o quizás empezamos a seguir nuestros deseos en primer lugar antes que seguir la voluntad del Señor. Sea cual sea la situación, la palabra del Señor está siendo extendida y la gloria del Señor está siendo derramada. ¿Puede decir amén? Gloria al nombre de Jesús. Hemos escuchado muchos testimonios en los cuales el Señor está obrando, testimonios de provisión, testimonios en los cuales el Señor está guardando los hogares, está protegiendo a cada uno. Y en este tiempo, hermano, en el cual vemos quizás inseguridad, ya no la inseguridad por la cual nos estábamos cuidando antes, esa inseguridad que quizás con alguna alarma o alguna reja uno podía llegar a sentirse un poquito más seguro, sino que este tipo de inseguridad a través de la pandemia que hoy nos está rodeando, ya necesita otro tipo de cuidados, no solo los que son enseñados a través de los distintos medios en cuanto al taparse la boca, al lavarse las manos, tener mucho cuidado con la higiene, salir lo menos posible en este tiempo y ese confinamiento quizás que estamos teniendo en nuestros hogares, que nos otorga tiempo para quizás aquellas cosas que no estábamos teniéndolo y que ahora, gracias al Señor, en esta oportunidad podemos acercarnos más al Señor, podemos fortalecernos más en el Señor. Sin duda que cuando hablamos de la pandemia como decía, no nos podemos proteger con una reja o una alarma. Cuando hablamos de un virus, lo que nosotros tenemos que hacer es cubrirnos con la sangre de Cristo. Cubrir nuestras vidas, cubrir nuestros familiares, nuestro hogar, y que el Señor verdaderamente sea Él quien nos esté protegiendo y confesar las promesas del Señor. En el Salmo 91, ninguna plaga tocará tu morada. En el nombre de Jesús, creer, confesar esto, ¿no es cierto? Y que el Señor estará guardándonos a cada uno. Que el Señor pueda estar auxiliándonos y fortaleciéndonos en la fe, hermano. Porque a veces escuchamos, ¿no es cierto?, quizás de que pasó algo en el barrio de al lado y que a dos casas también tuvieron un problema y el vecino de enfrente también, y uno dice, bueno, en cualquier momento vienen a la mía, en el nombre de Jesús. Resistimos esto, ¿no es cierto? Porque nosotros no es que tenemos coronita, pero somos hijos del Rey. Nosotros tenemos una cobertura y una protección de parte del Señor sobre nuestras vidas, y es esto lo que creemos, lo que enseñamos, lo que confesamos y lo que, gracias a la misericordia del Señor, vivimos, hermano. Porque podemos decir verdaderamente, hermano, que nosotros, como oraba el Señor, si bien estamos en este mundo, compartimos situaciones con el resto del mundo, pero
no somos de este mundo y por eso nuestra vida es totalmente distinta. No compartimos un montón de situaciones y de la misma manera tampoco tomamos participación en las dificultades muchas veces que el resto del mundo vive por la gracia y por la misericordia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Quiero saludar a todos los hermanos y hermanas que siempre nos están mirando, a aquellos que están participando de la cadena de oración, animándoles y fortaleciéndoles en la oración para que continuemos orando, como dice la palabra del Señor, sin cesar, fervientes en oración, fortaleciendo las rodillas endebles. Señor, ayúdame. Ayúdame, que mi oración no decaiga, que mi clamor, mi búsqueda al Señor no se convierta en una rutina, que no se convierta en algo que quizás repito de memoria como un rezo, sino que verdaderamente podamos estar delante de la presencia del Señor, abriendo nuestros corazones y llevando a Él todas nuestras cargas y nuestras peticiones, sabiendo de que Él no solamente escucha nuestras oraciones, sino que tiene poder para obrar en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bien, quería compartirles, estamos estudiando los primeros versos de la epístola a los Hebreos y hemos fraccionado un poco el versículo 3. Ayer veíamos quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y hoy vamos a ver esta expresión que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Gloria al nombre de Jesús. Recordamos de que, todo esto es lo expresado en la epístola a los Hebreos, es la revelación de Jesús en estos primeros versos, ¿no es cierto? Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Cuando nosotros miramos los primeros libros de la Biblia, empezamos a ver allí por Levítico, por Número, y aún en Deuteronomio también, cómo es el funcionamiento de la remisión de los pecados. Ya desde el Génesis, cuando en el huerto del Edén, en la desobediencia de Adán y de Eva, se genera esta situación, es que encontramos que por la desobediencia de Adán y Eva, dos animales perdieron la vida. Son los animales de los cuales Dios le entregó las pieles a Eva y a Adán para cubrir su desnudez. Cuando la palabra del Señor habla de la desnudez, nos habla del pecado. Y es justamente no porque la desnudez humana, la física, la nuestra, la humana, sea o resulte de pecado delante del Señor. No nos malinterpretemos. Cuando la palabra del Señor habla de la desnudez en el libro de Génesis, se refiere al pecado. No podían cubrir su desnudez. La idea de ellos era, cuando descubrieron su desnudez, se hicieron vestidos, ¿qué? De hojas. Yo no sé cuántas hermanas o hermanos cosen y quizás han realizado alguna prenda con sus manos. Yo no me imagino a ninguno intentando hacer un pantalón de hojas de parra, que es una hoja un poco grande para poder hacerlo más rápido, porque si usamos hojas más pequeñas es mucho más trabajo. No, llegado el caso que podamos llegar a hilvanar el hilo y sujetar las hojas y podamos llegar a calzarnos un pantalón o una pollera, para hacerlo más sencillo, una túnica hechas de hojas, ¿cuántos pasos podría llegar a durar? ¿Qué movimiento podría llegar a resistir en nuestras vidas, ¿no es cierto?, el hecho de intentar cubrir nuestra desnudez física con las hojas de las plantas. Verdaderamente muy poco, y esto demuestra de que nuestro pecado delante de Dios es imposible cubrirlo. Yo no puedo tapar mi pecado, no puedo ocultar mi pecado delante de Dios. Por eso el Salmo 51, David dice, mi pecado está siempre delante de ti.
reconociendo de que no hay forma de ocultar nuestros errores y nuestros pecados. Desde los comienzos el Señor empieza a hablar y a enseñar la paga del pecado. Ya con lo que veíamos en Génesis tenemos la confirmación de lo que posteriormente en Romanos dice: la paga del pecado es muerte. Continúa, ¿no es cierto?, cuando, bueno, lo veíamos en la Pascua con la consagración del Cordero Pascual, que tenía que ser degollado y con su sangre pintar los postes y el dintel de la puerta y comerlo. Eso era por una familia, y así sucesivamente hasta llegar al Cordero que es Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Siempre para que el pecado no sea remitido, sea quitado de nosotros, hacía falta la muerte, hacía falta la muerte de alguien. En cuanto a nuestro pecado personal, ¿qué sucedería, por ejemplo, si en vez de utilizar animales para el sacrificio, para el perdón de pecados, en vez de utilizar un cordero, un carnero, un buey, un toro, en vez de llevar animales, tuviéramos que cargar nosotros mismos con nuestro pecado? ¿Cuál sería entonces el resultado? Si la paga del pecado es muerte, hermano, hermana, somos nosotros quien tenemos que pagar por ese pecado si queremos el perdón. Somos nosotros los que tenemos que entregar nuestras vidas. Por eso es que el Señor Jesús, cuando llegó el momento de entregar su vida en la cruz del Calvario, dice: yo doy mi vida, a mí nadie me la quita, sino que yo la doy, yo la pongo en rescate por muchos. Refiriéndose justamente a esto, ¿no? Al hecho de que el Señor dio su vida, Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Si nosotros tuviéramos que pagar por nuestros pecados, hermanos, nosotros tendríamos que estar en la cruz. Nuestras vidas serían las clavadas, las azotadas, las que tenían que llevar la corona de espinas. Nosotros tendríamos que haber sufrido. Pero ya en Isaías dice: Él molido fue por nuestros pecados. El pecado de todos fue sobre Él. Y es justamente el cumplimiento de la vida del Señor aquí en la tierra de esta profecía. Por eso, cuando nosotros miramos esto, entendemos de que Dios tomó el lugar nuestro para pagar por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, hermano, hermana. No es más que la demostración del amor de un Dios que tiene clemencia y misericordia de cada uno de nosotros. Por eso, cuando miramos la obra del Señor en la cruz del Calvario y leemos, como decíamos aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. La palabra del Señor, cuando habla del pecado, no se refiere a alguien puro, no, todo lo contrario, habla de inmundo. La lepra es símbolo de pecado, es consecuencia de pecado en más de una de las expresiones bíblicas, y cuando un leproso se acercaba a alguien, tenía que gritar a voces: inmundo, inmundo. La inmundicia, la suciedad, es lo que representa a alguien que está en el pecado. Podemos verlo esto, por ejemplo, en el hijo pródigo. ¿En dónde estaba el hijo pródigo cuando dice el texto que volviendo en sí dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿En dónde estaba? Estaba cuidando cerdos, estaba en un chiquero, hermano. Esta persona estaba viviendo el peor momento de su vida, quizás. Hoy quizás lo vemos y decimos: bueno, pero hay mucha gente que cría cerdos y está muy bien económicamente y vive bien su vida y no está metido en el chiquero y quizás tiene los chiqueros más limpitos que nosotros. Pero cuando nosotros vemos la idiosincrasia del judío, entendiendo de que el judío tenía por inmundo el cerdo, que un
judío se disponga a criar o a cuidar cerdos era denigrante absolutamente. Era el peor de los estados para un judío. Y en ese estado, en esa condición había llegado el hijo pródigo, y desde allí reflexionó y volviendo en sí dijo: en casa de mi padre hay abundancia de pan. Y dijo: volveré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Igual que cualquiera de nosotros, hermano, que a causa del pecado, a causa de la desobediencia o de la rebelión, nos miramos a nosotros y quizás si alguna vez hemos estado en el camino del Señor y en la condición que hoy estamos, decimos: la verdad que no soy digno de ser llamado hijo de Dios, por cómo estoy viviendo, por cómo estoy caminando, por la conducta que llevo, porque cualquiera que a mí me diga, que me vea, va a decir: este no es un cristiano. Si mira cómo vive, mira cómo actúa, mira cómo habla. Ayúdanos, Señor. Pero este hijo se acercó a la casa del padre y hay una expresión que dice allí que el padre estaba mirando a lo lejos a ver cuándo llegaría el hijo. El padre estaba esperando que el hijo vuelva. Sabía que el hijo tarde o temprano iba a venir, iba a volver. Y por eso estaba atento, y cuando dice: y el padre, viéndolo de lejos, corrió hacia él y se le echó al cuello. Lo abrazó y se le echó al cuello. Cuando nosotros vemos esto, quizás a nuestro entender decimos: bueno, un padre que ama a su hijo y lo fue a recibir con amor, y no está mal. Pero tenemos que entender de que este hijo que se había ido de la casa había pedido la herencia del padre en vida. Esto para un judío es poco menos que desearle la muerte al propio padre, diciéndole: papá, a mí no me interesa para nada vivir con vos, solamente quiero los beneficios que voy a recibir por tu muerte. En esta condición es que él se va y vive perdidamente, y a partir de allí, cuando ya tiene todo malgastado, vuelve a la casa de su padre. Un padre que, lejos de tener rencor, o lejos de esperarlo con un palo, como quizás nos han enseñado, ¿no?, que Dios castiga, no lo espera para azotarlo, no lo espera para castigarlo, ni para reprocharle nada, sino que corre a él para recibirlo. La noticia de que este joven ha salido de la casa, que le ha pedido la herencia al padre, es una noticia que era imposible de ocultar a los vecinos, a los amigos, a los conocidos. En el pueblo todo esto se había difundido. ¿Y dónde está Pepe? ¿Dónde está Pepe? No, Pepe le pidió la herencia al padre y le pidió la herencia al padre. Y vio cómo es a veces los comentarios. Las cosas, por ahí las buenas noticias no llegan tan lejos, pero este tipo de noticias se diseminan muy rápidamente. Así que todos ya lo sabían. Y el hecho de que esta persona aparezca nuevamente en el lugar le daba, de acuerdo a la ley judía, le daba derecho a cualquiera de aquellos que le conocieran y que supieran el daño y el desprecio que le habían realizado a su propio padre, le daba autoridad y derecho de matarlo. Por eso es que cuando el padre lo ve de lejos, corre hacia él y lo abraza. Con esa actitud no solamente lo está recibiendo, sino que lo está guardando de los ataques o de las acusaciones que todos los demás podrían llegar a hacer contra él y provocar contra él un juicio, un ataque o la misma muerte de él. Lo recibe. Y ahí es cuando el hijo comienza a hablar y a decir: padre, no soy digno de ser llamado tu hijo porque he pecado. Y el padre como que no le presta demasiada atención. Comienza a dar órdenes. Y comienza a decir: traigan un vestido nuevo y traigan el anillo y traigan calzado. Y comienza a cambiar las vestiduras. Esas vestiduras viles, esas vestiduras de pecado, esas vestiduras de rencor, vestiduras de rebeldía. Esas vestiduras que a veces tenemos que nos hacen pensar de que
mis ideales son más importantes que los del otro y que son más importantes que los de Dios también. Y que nos llevan muchas veces a tener vestiduras manchadas, nos llevan a tener vestiduras sucias y pretendiendo nosotros estar limpios. Y ahí es cuando el Señor da la orden, ¿no es cierto? No. Quítenle estas vestiduras. Quítenle estas vestiduras. Le da vestido nuevo, le da calzado nuevo, pone un anillo en la mano, manda matar al becerro gordo. Mire, hermano, este es uno de los aspectos claves de lo que es la reconciliación. Manda a matar el becerro gordo porque llegó este. El becerro era un animal que se reservaba para una fiesta muy especial. Ya fuera que se llevara para sacrificio a la casa del Señor o para una ceremonia tal como un casamiento. Era una ceremonia muy importante. Era un animal que se cuidaba con un cuidado especial y que se reservaba para un acontecimiento. Tal es así que cuando vuelve el otro hermano, el que siempre había estado en la casa, y diciendo, pero por este que malgastó todas las cosas, diste la vida del becerro gordo, y es justamente la representación de Jesús que da su vida por nosotros. Da su vida por nosotros. Y el Padre dice, mi hijo que era muerto, que estaba perdido, ha vuelto a la vida. Mi hijo que estaba perdido ha sido hallado. Refiriéndose a la creación primera de aquel hombre que estaba en la presencia de Dios en el huerto del Edén y que a causa del pecado sufrió el distanciamiento y que hoy, por la muerte del Hijo, por la muerte de Jesucristo, como leíamos recién, ¿no es cierto?, por haber purificado Él nuestros pecados, sacarnos de la inmundicia y llevarnos a un estado de pureza y santidad por medio de sí mismo, por medio de Jesucristo, de su propia vida. Aleluya. Es que hoy nosotros tenemos entrada. Es que hoy nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Podemos entrar en esta casa, en la casa de Dios. Aleluya. Y aún sin merecerlo, hermano. Porque todos hemos pecado. Todos hemos cometido errores. Quien más, quien menos. Todos hemos cometido errores. Y de acuerdo a la ley, todos somos dignos de muerte. Por eso el hecho de que el Señor haya entregado su vida por nosotros es algo tremendo, es algo maravilloso. El hecho de que el Padre haya corrido a su encuentro es la disposición de Dios de que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento, dice, para que podamos alcanzar esa salvación gloriosa. Damos gracias al Señor de que hemos alcanzado esa salvación, de que esa salvación grande y eterna está sobre cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tomamos las precauciones y los cuidados para conservarla. Amén. Para que podamos seguir disfrutando de estas bendiciones que tenemos de vivir bajo el techo de nuestro Padre. Gloria al nombre de Jesús. Quiero orar en esta noche. Quiero orar y también hacer una oración para aquellos que quizás quieran hoy reconciliarse con el Señor. Entendiendo de que, bueno, muchos están compartiendo estos cultos, estas predicaciones, estos videos con algunos amigos, vecinos, conocidos, parientes, o simplemente los están subiendo al Facebook. No sabemos a quién podemos alcanzar y lejos de juzgar o acusar a nadie, queremos, de la misma manera que a nosotros se nos abrió la puerta para entrar en la casa de nuestro Padre y ser contados como hijos de Dios, también poder abrirle la puerta a otro. Por eso quiero orar, teniendo en cuenta a aquellos que quizás a causa de malas decisiones, porque el hecho de haber salido de la casa del Padre es una mala decisión. El hecho de haber pensado que mis ideales son mayores que los de Dios para mi vida es una mala decisión. El hecho de haber creído que yo era quien tenía razón y los demás estaban equivocados es una mala decisión.
Y si bien haya alcanzado o no las consecuencias de esta mala decisión, hoy la gracia y la misericordia del Señor está extendida sobre cada uno de nosotros para que podamos ser limpios nuevamente y poder tener entrada a la casa de nuestro Padre. Es importante que nosotros reconozcamos nuestros errores para que nos arrepintamos. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. Y es ese arrepentimiento el que nos va a llevar a considerar cada una de las situaciones para evaluar nuestro caminar y empezar así a sujetarnos a la palabra del Señor, entendiendo de que vivir bajo la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Oramos al Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, por esta palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy están compartiendo con nosotros, Señor. Pero queremos orar, Padre, en especial por aquellos, mi Dios, que han recibido este video, que han recibido este mensaje, Señor, en sus hogares, Padre. Y hoy están reconociendo, Señor, que han cometido errores, que están quizás alejados de ti, que han dejado aparte, amado Señor, tu voluntad para hacer la voluntad propia. Y hemos cometido errores, Señor, y hoy quizás estamos viviendo consecuencias. Señor, tráeles a un arrepentimiento, Padre, que puedan reconocer en sus corazones, mi Dios, que han fallado, que han cometido errores y que es tiempo de volverse a ti, que es tiempo de volver a tu presencia. En el nombre de Jesús. Si hoy tú estás escuchando y estás arrepentido y quieres volver al Señor, yo quiero que hagas conmigo una oración. Repite conmigo esta oración. Yo quiero que tú puedas orar conmigo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo como mi único Señor y mi Salvador para todos los días de mi vida. Perdóname, límpiame de mi pecado y mi maldad. Dame esas vestiduras nuevas. Hazme un hijo tuyo. En el nombre de Jesús, tómame de la mano y ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga mucho. Si acabas de hacer esta oración, te felicito y no pierdas contacto con aquel que te ha enviado el mensaje. Acércate a él y toma este tiempo de cuarentena quizás para reflexionar en tu caminar y que el Señor pueda estar ayudándote a volver a la senda correcta, a volver al camino que algún día Dios trazó para tu vida. Mi hermano, mi hermana, les mando un gran abrazo a la distancia y que el Señor les bendiga mucho.